Cuando era pequeño a mí me decían cosas como no puede hacer eso, eso es para las niñas, no juegue con muñecas, no se maquille, pórtese como un hombrecito y cosas así. Venga, usted es como un poco diferente, como raro. La palabra que más recuerdo que me marcó durante mi adolescencia y mi orientación sexual fue machorra. Loquita, mariquita y todo ese tipo de cosas. También decían, no, no puedes jugar esto porque tú no eres como nosotros. O no puedes hacer tal cosa porque tú no eres igual a mí. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Todavía no estás segura? ¿Por qué no te cortas el cabello como un man? La vida, la sociedad y el miedo a lo diferente se han encargado de condenar a personas por el simple hecho de ser. Consideraba que tal vez no era igual a las otras niñas, que era un poco rara. Entonces, debido a eso, obviamente me negué muchas veces y le negué al mundo mi orientación sexual. Sí, lo he negado y de hecho lo sigo negando, principalmente por no causar dolor y por miedo también. Sudé demasiado, o sea, no sé por qué realmente era la gente la que me hacía dudar que yo estaba segura de lo que quería yo. Muchas veces recuerdo que tuve novio no porque de verdad lo quisiera, sino porque sentía una presión de mis amigas. Aunque consideramos que en un país como Colombia ser homosexual es un riesgo y un peligro, no podemos negar el hecho de que gracias a diversas personas que se han encargado de luchar por algo que se nos arrebata todos los días, hay avances en la Constitución que demuestran que esta lucha no ha sido en vano. La Corte Constitucional había reconocido derechos antes a la comunidad gay. La Corte Constitucional en Colombia tomó hoy una histórica decisión que permite los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. Así tendrán las parejas gay los mismos derechos que las parejas heterosexuales. En un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional dio vía libre para que las parejas del mismo sexo adopten menores de edad. Humberto Rincón Perfetti es abogado y especialista en derechos humanos. Humberto, ¿por qué en países como Colombia es necesario llegar hasta una instancia como lo es la acción de inconstitucionalidad para exigir un derecho? Bueno, quiero decirte con el tema de derechos que el discurso de derechos es nuevo. Si tú miras la Declaración Universal de Derechos Humanos, no llevamos ni 100 años de haber sido expedida, razón por la cual es un discurso, entre comillas, nuevo. Dos, inicialmente se hablaba de derechos generales, derechos civiles y políticos, derechos humanos, pero ahora se habla de derechos poblacionales y ese es otro discurso nuevo. Entonces ya no se habla de derechos a la vida, a la paz, sino se habla de derechos de mujeres, personas afrodescendientes, indígenas, personas con enfermedad, LGBT. Entonces, cuando me haces la pregunta que por qué toca llegar a esas instancias, quiero decirte que esto para ti, que eres joven, no existe. Pero en la historia de la humanidad tiene un contexto de derechos y discursos nuevos. ¿Cómo se ha llegado a eso? Se ha llegado o por la legislación, es decir, por los congresos que han legislado, y en Colombia se ha llegado es gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, que tiene fama de progresista y garantista a nivel mundial. De hecho, el país más avanzado en temas de derechos indígenas es Colombia y es gracias a las sentencias de la Corte. En Colombia, las dos formas en las cuales se puede trabajar el tema de derechos es uno, para temas individuales y obviamente que tienen impacto general, es la acción constitucional de tutela y las otras son las acciones de inconstitucionalidad por la cual cualquier persona en Colombia, que es un país avanzado en este tipo de demandas, cualquier persona puede presentar una demanda de constitucionalidad. Hay países donde eso es imposible. Y te cuento que en los Estados Unidos es imposible. Ninguna persona puede presentar a la Corte un caso de inconstitucionalidad. Se tiene que hacer a través de casos. Por eso necesidad de hacer montajes judiciales
para llevar temas a la corte después de que se hace un teatro jurídico o judicial para armar casos para que lleguen allá. En otros países permiten que algunas entidades del Estado o algunas organizaciones puedan plantear escenarios de inconstitucionalidad a la corte. Y esto siempre ha existido en todos los países y existe a diferentes niveles. Una norma, cuando es en contra de una superior, pues se puede demandar, ya sea, dependiendo de la jerarquía, es la instancia a la cual se puede presentar la demanda. En Colombia lo que sí podemos decir es que en 16 oportunidades el Congreso ha tenido la posibilidad de legislar en temas LGBT, pero por problemas de contaminación religiosa ha sido imposible. La frase mejor para esto es un congresista que dice: Dios los creó a Adán y Eva y no Adán e Iván. Mi voto es en contra. Y me pongo a mirar y encuentro que en el Génesis Dios dice que le dio a Adán una compañera idónea. Una compañera idónea. El Génesis no dice que Dios le dio a Adán un compañero idóneo, porque si así hubiera sido no estaríamos nosotros conversando aquí. Simplemente no habría existido la especie humana. Yo creo que se debe votar negativamente, porque es malo para el país, malo para el Congreso, malo para la mujer, malo para los partidos. En definitiva, señor presidente, porque este proyecto no es bueno para nadie. Y esta frase exactamente la misma se ha escuchado en Buenos Aires, Argentina, y en Nueva York, estado de Nueva York, para que te des cuenta que cómo andan las cosas a nivel mundial, no es solamente en el tema de Colombia. Y en vista de que no se pudo en el Congreso, la Corte Constitucional ha sacado más de 100 sentencias a favor. Luego aquí si tú miras, el legislativo no ha sido operante para garantía constitucional y la Corte Constitucional, que es un foro académico, sí. ¿Usted ha identificado alguna política pública en Colombia que tenga como intención discriminar positivamente, pero que como resultado haya generado más desigualdad? El derecho a la igualdad no es el igualitarismo, no es dar a todo el mundo igual, eso no es verdad. El derecho a la igualdad es garantizar dándole la mano a quien más necesite. Quien más necesita la mano se le da para lograr la igualdad. Por esa razón, el tema de lo que se denomina discriminación positiva y discriminación negativa. La discriminación negativa es para envilecer, dañar a una persona o grupo, que es la discriminación que se conoce. Y la discriminación positiva es para darle la mano. Ejemplo, las leyes de cuotas de mujeres en los temas políticos. Solo después de la Constituyente de 1991, con la inclusión de la ley de cuotas y su posterior reglamentación, las mujeres colombianas han incursionado fuertemente en la política y en las posiciones de liderazgo en el país. Si no es por la ley de cuotas que exige unos mínimos a los partidos de cupos para mujeres, pues las mujeres siguen en la cocina porque creen que es que ellas no pueden, etcétera. Pues toca sacarlas, ¿no? Toca que van a la universidad, etcétera. Por esa razón la cuota obliga. Las leyes de cuotas positivas en este caso son temporales, mientras se logra la sociocultura, es decir, ya no necesitamos ley de cuotas porque la hemos superado, pero mientras tanto son absolutamente necesarias y las políticas públicas tienen que ver directamente con eso. No es que genere mayor desigualdad, es una deuda histórica que se genera respecto de una realidad en los de diferentes órdenes. Hace unos minutos, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, hizo los anuncios para la prórroga de la cuarentena preventiva decretada por el presidente. Habrá pico y género en la ciudad. Días pares salen las mujeres y días impares los hombres. Esto dijo Claudia López. Solo podrán salir los días pares las mujeres. Hombre que no esté en una actividad autorizada y que veamos en la calle será multado en los días pares. Y en los días impares solo podrán salir hombres. Las personas transgénero podrán circular de acuerdo a su identidad de género. Quien se identifique como mujer podrá salir los días pares, quien se identifique como hombre podrá salir los días impares. María Victoria Palacios es directora de la Fundación Latidos Chocó. Esta es una organización que trabaja en pro de poblaciones vulnerables, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, madres cabezas de hogar y población LGBTIQ.
¿Usted cree que ha sido una buena idea implementar el pico y género aquí en Bogotá? Desde mi perspectiva diría que no, debido a que aún los servidores públicos desconocen lo que son las identidades, desde la perspectiva de que para ellos las identidades deben estar sujetas a una reasignación de sexo en muchos casos, o en otros casos sujeto a un documento legal. Entonces aquí, para que tu identidad sea visible, tú debes ser o una mujer físicamente y legalmente, o un hombre físicamente y legalmente. Entonces esto a leguas se ve la violencia que se puede implementar, agudizar y crecer en frente a esta población. Ahora queremos saber si Humberto considera que el pico y género implementado en Bogotá es una buena alternativa para moderar el tránsito de las personas durante esta pandemia. El problema con el pico y género es el tema trans, específicamente. No es el tema gay, no es el tema lésbico. Porque el tema de la autopercepción y la percepción que tiene la policía, que no está preparada para el tema trans. Entonces, ese ha sido el gran inconveniente en general. Y segundo, también hay otras personas que dicen que salir casi que el 50% un día y el 50% otro es más riesgo que hacer una restricción por cédulas. De hecho, yo estoy ahora en la mesa Cundinamarca y aquí es pico y cédula y salen por número de dígito, 1, 2 lunes, 2, 3, 4, 5, hasta el viernes 9, 10, 9, 0. Entonces eso reduce sustancialmente el número de personas que salen a las compras necesarias en la casa. María Victoria, entonces, ¿por qué cree que han surgido conflictos con las personas transgénero en la ciudad? Desde mi perspectiva sería sencilla, por el desconocimiento de las normas principalmente y por el desconocimiento de las identidades de estas personas. Debido a que cuando se va a tratar de temas LGBT, de temas maricas, machorras, lesbianas, a los funcionarios o servidores públicos, estos temas no les son de suma importancia y lo que suelen es pasar la página. Entonces, a la hora que deben responder, lo que hacen es responder desde lo que consideran o desde lo poco que han leído en las redes sociales, pero no se han peñiscado o se han puesto la tarea de entender que como servidores públicos deben basarse en una constitución y respetar lo que dice la constitución y pues seguir sus leyes. Bueno, y por último, María Victoria, quisiéramos saber si organizaciones como el Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans exige que se levante esta medida. Mi respuesta sería que sería lo mejor, debido a que con todo el aumento de estas violencias que se han implementado en esta población, con este decreto que se implementó principalmente en la ciudad de Bogotá y por una alcaldesa con orientación sexual e identidad de género diversa, muchos otros alcaldes se han apropiado de esta medida sin hacer los estudios, como lo dije en mi pregunta anterior, los estudios previos, y conocer en gran parte lo que es las identidades de géneros, basándose en que una persona debe hacer su cambio tanto físico como jurídico para poder reconocerse la identidad. Entonces, para poder avanzar y disminuir, sabemos que la violencia continuará de una u otra forma, pero ahorita se están apropiando mucho más en base a este decreto. Entonces, creería que en sí sería muy necesario que se levantase este decreto y así poder tomar otras medidas como el pico y cédula, que hasta el momento no se veían afectaciones en frente de población trans como violencias y agresiones físicas y verbales. ¡Matan a los trans! ¡Y la lucha continúa! ¡Y matan a los gays! ¡Y la lucha continúa! ¡Y matan a las lesbianas! ¡Y la lucha continúa! Andrés Nieto es docente de la Universidad Central
y queremos preguntarle desde la academia cómo cree que ha sido el proceso de reivindicación de la población LGBTIQ por sus derechos. Bueno, sin duda alguna, la apertura a esta reivindicación de los derechos en equidad, no en igualdad, sino en equidad, de las personas de los sectores LGBTIPQ en Colombia, traza históricamente unos hitos y una suma de fuerzas donde el movimiento social ha representado con la altura histórica la necesidad del reconocimiento de la diversidad, incluso con pérdidas de grandes activistas en medio de todo este proceso, ya sea por la misma presión contextual, cultural e histórica o por los hechos de violencia. Hay que ver, por ejemplo, cómo en el conflicto que vivió este país, pues la diversidad sexual fue una de las más atacadas por todas las partes. Esos tres campos a los que me refiero que han sabido aportar, pues es el campo del movimiento social, que se enlaza con lo político. Y es que hay que reconocer que ese movimiento ha sido fuerte, ha sido organizado, constante, pero sobre todo que ha trabajado sobre un marco constitucional y ha sabido cómo interpretar ese marco normativo. Recordemos que antes del 91 prácticamente la homosexualidad y bueno, la diversidad en general era un delito, hoy no. Hoy esos términos del Estado Social de Derecho nos permiten un reconocimiento al que incluso estoy seguro que se han anclado otra serie de movimientos que están en el marco de las etnias, que están en el marco de lo indígena, que están en el marco de las negritudes, de la afrocolombianidad, y se han anclado y se han unido muy bien, y esa es la forma de mostrar la diversidad total. Adicional a todas las luchas jurídicas que se han dado, la exposición de motivos frente a la Corte, los diferentes voceros y voceras que han trabajado, tanto que lograron que en menos de 15 años o 20 años, luego de la Constitución Política del 91, se lograran cosas que otros movimientos han durado más de 30, 40 y hasta 50 años para lograr, e incluso con muchos más avances, entre ellos el reconocimiento jurídico, parejas del mismo sexo, afiliación al sistema de seguridad social, acceso a vivienda en equidad, los derechos matrimoniales, no por el hecho de un vestido blanco o negro o un proceso religioso, sino un hecho económico y político, del acceso a las garantías de unos bienes, de un reconocimiento ante el Estado que permite acceder en equidad en derechos. Es que ese es el real avance del matrimonio, no es sencillamente un rito como las personas creen, sino son derechos políticos que tienen que garantizarse en equidad. Un segundo campo, sin duda alguna, es el arte. El arte ha jugado un papel maravilloso para poder mostrar, para poder poner en performance y visualizar esas nuevas maneras de ser. Y así inició en Estados Unidos cuando hablábamos de los drag, así en Europa cuando empezábamos a hablar de las divergencias sexuales, empezó por la parte del arte y eso es maravilloso acá. Incluso hasta medios de comunicación comerciales han aportado, no de la forma que sí lo ha hecho el teatro y el mismo arte alrededor de culturas propias de los sectores LGBTI en el marco de la puesta en escena de lo artístico, pero hay que reconocer que han aportado. Y lo último es la academia. Y la academia es importante porque gracias a la academia se lograron poner sobre la mesa y en debate situaciones que no se quedaban solo en el ámbito religioso o con discusiones entre religiosos y no religiosos, para no llamarlos ateos, sino realmente discusiones de orden biológico, de orden social, de orden científico, de orden político, de orden incluso de comparación de otros seres vivos que me permitieron en la opinión pública llegar con un hecho que no era un capricho, que no era una elección, como muchos decían, o que era una enfermedad, sino empezar a decir con argumentos cómo esos debates desde la investigación, la sistematización y por supuesto la visibilización de ciertas situaciones muy complejas como lo que pasó y lo que decíamos de las víctimas LGBTIPQ del conflicto armado, las torturas a las que se sometieron estas personas por parte de todas las partes involucradas en ese conflicto. Eso lo ha permitido la academia. Y la academia también ha sistematizado y ha registrado tanto los avances como esas cosas nefastas que han pasado en este país en el marco de la discriminación. Y eso incluso es lo que ha impulsado esa academia sistemática, rigurosa, de debate abierto, de poner sobre la mesa, es lo que ha impulsado desde la ley antidiscriminación hasta diferentes avances que la Corte ha reconocido y que la Corte ha dado en sus diferentes fallos.
que puede ser, porque nuestro eslogan de estos 4 años ha sido ¡vive la diversidad! Termina con la discriminación, la alcaldía celebra, conmemora, pide respeto y memoria por quienes se han entregado por esta lucha. Por último, Humberto, queremos saber cuál es el siguiente paso a dar jurisprudencialmente con la población LGBTIQ para la constitución política de nuestro país. En Colombia estamos muy avanzados en temas LGBT, muy a nivel mundial. El tema es que, si bien es cierto, hemos avanzado y se ha cambiado imaginarios. Salimos del closet, estamos en lo público, los medios hablan de nosotras y nosotros, trabajamos en lo académico, trabajamos en los partidos políticos, trabajamos en las cortes, trabajamos en el Congreso, y eso nos ha dado una visibilidad y un cambio de imaginarios muy importante. También puedo decir que hay muchas sentencias que están en el papel, porque el cambio no es en las leyes ni en la jurisprudencia. Los cambios fundamentales están en lo social y en lo cultural. Si nosotros logramos hacer transformaciones sociales, no necesitaríamos leyes. La ley y la jurisprudencia son un punto de la línea, mas no son la línea. En Colombia, ser homosexual era un delito que se pagaba con cárcel. Sí, ser maricón estaba al mismo nivel que ser un ladrón, un violador y un asesino. Gracias al decreto 100 de 1980, realizar actos homosexuales dejó de estar prohibido. Fue aquí entonces donde se marcó un antes y un después para la población LGBTI, pues se estaba reconociendo el hecho de que existíamos como personas con los mismos derechos que los demás gozaban hasta ese entonces. Consideramos que poca población está enterada del progreso en la jurisprudencia constitucional. Sin embargo, aún creemos que falta mucho por hacer, pues respecto a la población LGBTI solo se reconoce la existencia de unos pocos y dejamos a un lado y a veces en el olvido a otros.